Hoy voy de luto porque, por desgracia, es nuestro último capítulo de Estado del Arte. Oh, qué pena, nadie me está siguiendo. Noa, que está detrás de cámaras, me va a poner unos lamentos, por favor. Bueno, aunque quizás nos pone unos aplausos porque lo que le hemos hecho trabajar durante este proyecto no tiene nombre. Y se ríe porque es verdad. Hemos pasado por varios temas que en principio entran en la nueva ley de enseñanzas artísticas y hemos tenido la suerte de tener entre nosotros a personas con mucho conocimiento, y no solo conocimiento, sino capacidad de comunicar ese conocimiento que a veces poco se valora y es muy difícil. Sin más dilación, no quiero enrollarme más, hoy tenemos aquí una mesa también con mucho conocimiento, como el resto, y a mi derecha tengo a mi querida Esther Viñuela, porque la conozco, coordinadora del programa de emprendimiento de la Escuela Superior de Música Reina Sofía y presidenta del grupo de trabajo de aprendizaje a lo largo de la vida de la Asociación Europea de Conservatorios. Bueno, voy a alardear un poco. Yo he formado parte de este emprendimiento del Reina Sofía y la verdad que cuando conocí a Esther me abrió un mundo, más que del emprendimiento del artista, como algo global, que estoy muy agradecida, más me hace mucha ilusión que estés aquí. Muchas gracias por venir. A mí sí que me hace ilusión, te veo hablar y es como... estoy encantada. Total. Pues sí, a ver de qué hablamos hoy. A su derecha tengo a Miguel Galdón, director adjunto del Teatro de la Zarzuela. ¿Qué tal? ¿Cómo se presentaba mañana? Pues bien, aquí a comentar un poquito, ¿no?, sobre estos temas tan interesantes y a compartir opiniones, que yo creo que eso es fundamental para hacer que esto crezca hacia adelante. Efectivamente, totalmente de acuerdo contigo. A mi izquierda tengo a Ana María Valderrama, violinista solista de cámara. Bueno, como violinista tiene una carrera muy activa y además es catedrática de violín, obviamente, en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, bueno, el Conservatorio de Atocha, ¿no?, que decimos todos. ¿Qué tal? Muy bien, con muchas ganas de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Nada, a ti muchas gracias por venir. Y a su izquierda tenemos a César Lucas. ¿César o Lucas? ¿Cómo te llamas? Lucas es apellido. O sea, César, vale. Estudiante de musicología en el Real Conservatorio de Música de Madrid, administrador de la cuenta de Instagram de difusión musical Arte sin dormirte, que es se puede decir que es una de las mayores plataformas ahora mismo de difusión o de divulgación que hay en España. No te voy a llamar influencer. No, por favor, no subo fotos de aguacate cada mañana. Te voy a llamar, iba a decir difusor, pero difusor es para lo que limpias la mesa, te voy a llamar divulgador. Muchas gracias por estar aquí, también una representación muy importante. Nada, vosotros. Entonces, vamos a por ello. Guillermo, por favor, dinos de qué vamos a hablar hoy. Intérprete de orquesta, profe, musicoterapeuta, gestor cultural, música de cámara... Las salidas profesionales de todo artista cada vez se diversifican más. Y no solo por una cuestión de mercado laboral, sino por el rol que la sociedad demanda de nosotros. De hecho, la Asociación Europea de Conservatorios lleva años reflexionando sobre el concepto de artista como creador en sociedad. Y es que vincular nuestras enseñanzas a los desafíos sociales de nuestro entorno y a retos contemporáneos como la reducción de desigualdades o la crisis climática son reflexiones indispensables. Además, el Ministerio menciona en su borrador la importancia de flexibilizar los planes de estudios y de establecer vínculos con otras instituciones artísticas. En este episodio vamos a intentar imaginar los centros de enseñanzas artísticas más allá de sus cuatro paredes. Hoy en Estado del Arte hablamos de currículum y sociedad. Justamente este tema de hoy se menciona en la ley, pero se menciona como algo a desarrollar en un futuro. O sea, supongo que los cambios no los vamos a ver hasta dentro de un tiempo. Y quiero empezar con la cuenta de divulgación, porque hace un tiempo César publicó una serie de reflexiones para decir, a ver, ¿qué pensáis?, ¿no? Y en los comentarios mucha gente decía que los planes de estudios no se parecen nada en lo que es la vida real profesional. Voy a decir que empatizo mucho con eso, porque lo que quizás yo estudié, sobre todo en el grado superior, más que en el máster, no se parece mucho a lo que estoy haciendo ahora. No sé si es bueno o malo, a veces la vida cambia cosas, pero empaticé mucho con esa gente. Yo no sé si tú también empatizas con nosotros. Bueno, para empezar, yo creo que es una realidad que hay muchos músicos que se gradúan, se les exige una sobrecualificación que luego no sirve para nada. Les cuesta mucho poder posicionarse en el mercado laboral y eso pues es un secreto a voces, ¿no? O sea, no es ninguna novedad. Y yo, al menos en mi caso personal, en lo que yo estoy estudiando, que no es ni mucho menos una crítica a malas, pero hay ciertas asignaturas, y yo creo que la mayoría de los estudiantes se pueden sentir identificados con esto,
que no te ofrecen verdaderas herramientas para luego el mundo laboral. Parece que tienes que pasar por el aro de un máster para que te den ese algo que sí que te puede dar esa esperanza del día de mañana, quizás, si tienes un cursillo de inglés. Y ¿A qué te refieres con sobrecualificación? Pues sobre cualificaciones, te sacas una carrera, después te piden un máster, después te piden que controles idiomas, ahora te van a pedir el doctorado, después te van a pedir no sé qué. Un poco lo que se viene a llamar la ley de los 100 perros y los 99 huesos, ¿no? Creo que es como lo suelen llamar, ¿no? Será un poco turbio. Pero lo que está claro es que hay muchos estudiantes que al año se gradúan, no consiguen trabajar de lo que quieren y es posible que dentro de los propios centros de estudios, algunos, no digo que todos, obviamente cada uno tiene sus propios planes, pero creo que el sentimiento general, por lo que yo he podido observar en mi cuenta cuando se abre este debate, es que los estudiantes no están conformes porque acaban su carrera y hay algunos que no les ha valido para nada. Entonces, bueno, para nada, claro, sí. A lo mejor para tocar en orquestas de bolo, que no te pagan mucho, pero obviamente me estoy refiriendo a trabajos que te puedan dar para un sueldo digno. Claro, pero ese tipo de trabajos tampoco hay muchas plazas, es muy difícil, ¿no? Claro, por eso, un poco la crítica sería ¿por qué no se proponen asignaturas o actividades que verdaderamente te puedan dar herramientas que estén aplicadas en el mundo real? O sea, quizás es una mentalidad demasiado material, porque yo cuando planteo estos problemas, algunos dicen, bueno, pero es que nosotros en los centros de estudios estamos para cultivarte, no estamos para integrarte directamente en el mercado laboral. Pero yo creo que habría que bajar un poco, o sea, poner los pies en el suelo y replantearnos, bueno, vale, pero es que yo quizás no estoy haciendo esta carrera solo por amor al arte, ¿no? Si estoy invirtiendo tanto tiempo es porque quiero que me deis las herramientas para que yo pueda introducirme en el mercado laboral. Y de no hacerlo sería un poco estafa, en mi opinión. Quizá uno de los problemas es que, como son estudios musicales, hablo sobre todo del caso de interpretación, ¿no? Hace falta lograr un grado tan alto de excelencia musical, digamos, de la parte técnica del instrumento, que requiere de muchísimos años. Como sabemos, empezamos a estudiar con 7 u 8 años, ¿no? La mayoría de gente, hasta que se logra ese conocimiento total del instrumento, ¿no? Se requieren tantas horas para eso que es verdad que es muy complicado poder luego invertir también tiempo y espacios y lugar para poder desarrollar otras cosas que quizá para la empleabilidad, que al final, según Bolonia, es fundamental, ¿no? Quizá podrían ser más interesantes. Yo propondría, me parecería muy interesante, que se pudiera a lo mejor diverger un poco más dentro de la carrera. Es verdad que después hay una especialización en los másteres, pero quizá dentro de la carrera se podría diverger un poco antes para que pudiéramos llegar a más personas diversas, a qué quiere cada uno de los alumnos. Pues, por ejemplo, hay gente que le interesa el barroco, pues no hay una manera de orientarse más hacia el barroco o la pedagogía. Dentro de la propia carrera no hay ese tipo de asignaturas de momento, ¿no? ¿Cómo sé? Por ejemplo, a mí me ha pasado, ¿no? ¿Cómo sé que a mí me interesa la pedagogía? Porque a mí me ha interesado porque al salir pues se me dio una oportunidad de ir a una academia que se llama Academia para el Impacto a través de la Música, que es una oportunidad que por desgracia mucha gente no tiene, y allí me di cuenta que me gustaba la pedagogía. Entonces es verdad que lo que dice de al menos abrir el abanico, ¿no? De posibilidades que hay. Esther me está mirando con una cara. Vamos a ver, es que lo de la pedagogía a mí me parece que el 90% de los músicos, no sé qué músico no da clases, sinceramente. ¿Qué músico no da clase? Entonces, partiendo de esa pregunta, porque yo no conozco a ninguno que no haya dado clase o que no tenga que dar clase para vivir. En serio, o sea, incluso los intérpretes de mayor renombre y de mejores carreras solistas o de como agrupaciones de cámara, todos dan clase, todos ganan dinero dando clase. Es su fuente principal de ingresos. Con lo cual, la pregunta es, ¿no deberían ser todos estudiantes de pedagogía del instrumento, con un mayor peso en la pedagogía del instrumento que incluso que o sea, la interpretación entiendo que es importante, por supuesto, pero para mí la pregunta es o una doble especialización como un doble grado, porque al fin y al cabo es una cosa que siempre le pregunto a algunos alumnos, digo, pero es que la enseñanza per se es una disciplina. A veces me parece como se le maltrata de una manera a la enseñanza, lo que hacen los maestros, los profesores y lo que se hace en enseñanza, que no lo sé, es como pasamos por ello, como pensamos, como a mí me han dado clase, pues sabré dar clase.
Y no hay ni siquiera un tipo de inquietud de me voy a formar de manera informal, voy a leer sobre ello. Entonces es una cosa que a mí me... Bueno, ya entro muy seria, lo siento, al debate, pero es que creo que es un debate súper necesario. Jerárquicamente, cómo colocamos a la gente que toca muy bien para luego dar clase al alumnado. Oye, ojalá... De verdad, para mí lo ideal para dar clase es tener un intérprete fabuloso, estupendo, maravilloso, que además sea un estupendo pedagogo, maravilloso y estupendo, y que tenga fuerza en ambas disciplinas. Pero yo no antepongo un intérprete a un pedagogo. Ahí en esa jerarquía es donde, humildemente, creo que está mal equilibrado. Sí, a ver, pero esa jerarquía está un poco, a veces decimos, como no ha llegado a intérprete, ¿no? Justamente tenemos a Ana María Valderramas, que además tu nombre resuena mucho porque tú eres violinista, solista, o sea, ejerces activamente como intérprete y además das clase. Pero justamente antes, detrás de cámaras me decía, yo cuando di la primera clase... Yo no sabía, es cierto, yo en mis estudios no he tenido clases de pedagogía, yo he aprendido a dar clase dando clase, un poco como cuando te sacas el carnet de conducir y que aprendes a conducir una vez tienes el carnet conduciendo, ¿no? Pues un poco así, y ahora ya llevo 10 años y ya, claro, he aprendido muchísimo por el camino, pero es cierto que al principio no sabes. Yo sí creo que para un profesor, sobre todo hablo a nivel superior, sí creo que es fundamental ser un buen intérprete y tener un mínimo de calidad bastante alto. En mi opinión, que por supuesto estoy técnica, técnica interpretativa, sí, a nivel musical, buen violinista en mi caso, ¿no? Que sea un buen violinista, que conozca el instrumento de una manera muy profunda y que haya podido dar conciertos y que tenga también esta parte. Sí creo que es importante. Por supuesto también la otra, la parte de ser también buen pedagogo. Para ser buen pedagogo también hay que saber escuchar muy bien, ¿no? Saber empatizar mucho, entender que cada persona es diferente, porque yo me acuerdo los primeros años que empezaba, cuando por fin conseguía algo con un alumno, ¡buah, qué bien! Ya sé enseñar, no sé, ya soy la mejor profesora. Ya sé, y entonces me llegaba el siguiente alumno, mira, tal, vamos a hacerlo así, y no le salía, y yo, pero... Jolín, si al otro le ha funcionado, a ti ¿por qué no? Y así vas aprendiendo. Los procesos, claro, son distintos, que también es la parte más bonita de enseñar, que exacto. Nunca te vas a aburrir. Tienes vamos, para años y años. Y mi pregunta es, ¿cómo abordamos este problema? A ver, yo creo que se han abierto muchos melones en muy poco tiempo. O sea, porque hablamos por una parte de que el currículo es de interpretación. O sea, estamos hablando de interpretación, pero luego hemos añadido la pedagogía. ¿Son dos caminos distintos o tienen que ser confluentes? O sea, ¿tienen que estar dentro del mismo estudio, como decías tú, un doble grado, algo que sean complementarios? ¿O los que quieran ser intérpretes tienen que ir por interpretación y los que quieran ser docentes tienen que ir por pedagogía? ¿Hay que separarlos o hay que unirlos? Hombre, yo creo que hay que unirlos, porque yo estoy de acuerdo contigo, todo el mundo va a dar clase antes o después, y al que quiera ser solo intérprete no le va a hacer daño saber de pedagogía. No, se puede entrar en lo otro, ¿no? Pero también las habilidades de cada uno pueden ser distintas, y en mi caso, yo he tenido que dar clase en secundaria y dije, estuve unos meses y dije, no quiero esto para mí, porque para mí esa tarea no me realiza. No lo paso bien, no tengo herramientas tampoco. Y yo hice el máster de profesorado y tampoco tengo herramientas para enfrentarme a un grupo. No me motiva, es algo que no me interesa. Pero hay muchísimas cosas que nos dan en el grado superior que pueden no interesarte. Quiero decir, está, por supuesto, el instrumento, tienes cámara, bueno, yo soy pianista, entonces yo estudié improvisación, estudié acompañamiento, transposición, yo qué sé, análisis, armonía. Y entonces puedo decir, bueno, es que a mí no me apasiona acompañar, que sí, que me encantaba. Pero bueno, puedo decir, es que no me apasiona para nada acompañar, entonces no sé por qué estoy estudiando esto. Quiero decir, al final todo, creo que lo estaba diciendo antes Clara, ¿no? Cuando hablaba sobre, o fue César, no sé ahora mismo muy bien, que hablabas de gente que dice, no, es que nosotros, sí, los profesores, que nosotros venimos, os tenemos que cultivar. Claro, entonces tenemos que irnos a, como decías tú, muchos melones, a cuál es el objetivo o la misión de un centro de educación superior, en este caso, porque también, como decía Ana María, tenemos que dividir, a lo mejor, cambiar un poquito, o sea, como que a lo mejor para cada nivel tenemos que articular un discurso diferente, ¿no? Uy, perdona. No, iba a decir que se nota que
O sea, somos hijos del romanticismo totalmente, porque es en el romanticismo cuando eclosiona la figura del solista, e incluso en la propia cuestión que se está planteando ahora se está notando ese interpretecentismo, por así decirlo, que parece que... Vaya palabra. Que, lo acabo de inventar. Soy inventor de palabras, no sé qué película decía eso. Bueno, fíjate, nos estamos centrando en cómo mejorar el hecho de que un intérprete sea más amable. Parece que da un poco la sensación, y estamos obviando de que hay también otras disciplinas. Entonces, quizás hasta dentro de este debate también se podría ampliar el margen. Coincido totalmente contigo en lo que dices de que la gran salida para que la gente no se muera de hambre es dar clases. Pero, ¿y si hay alguien que... Es que yo paso de dar clases? ¿De algún modo no creéis que estamos contaminados y sesgados todavía con la imagen de el intérprete? Parece que lo único que hacemos es que el profesor magnánimo no nos torture. Ya, pero justamente antes lo hablábamos, que... Por ejemplo, yo ahora soy profesora y decía, el primer día cuando doy clase yo salí llorando muy triste diciendo, esto yo no sé ni si es lo mío ni si puedo. Cuando he empezado a tener herramientas y que de repente funcionan, es muy gratificante. Entonces, claro, si tú metes a un intérprete que solo, pues como yo que estuve tocando el Vida de Héroe durante 4 años a ver si me salía en una cabina, aún no me sale, ¿no? Entonces, y de repente me meto a dar clase... Claro, eso es súper frustrante para mí. Como decía él, bueno, secundaria es mucho más difícil. Sí, pero en este caso, además, cada uno tiene que encontrar qué es lo que le motiva, qué es lo que le gusta y qué es lo que le apasiona. Y yo creo que en esa diversidad, el conocer todas las salidas profesionales que hay cuando uno es músico, partimos de que somos músicos, somos artistas, hay muchísimas opciones. Nosotros con Innova Música en 2016 organizamos en el Conservatorio Superior de Música de Madrid unas jornadas donde pasaron más de 20 personas a contar su experiencia desde la musicología, desde el tocar en orquesta, desde hacer música de cámara, desde ser productor de un disco, la gente que produce un disco, la gente que se dedica a la gestión, la gente que desde el punto de vista de un regidor de un teatro, por ejemplo, tiene que saber música. Un teatro de ópera necesita un regidor que sepa leer música. No tiene que ser el músico más maravilloso ni más excelente técnicamente con un instrumento. Tiene que saber leer música, interpretar. Un mínimo, ¿no? Como decía... Claro. Entonces, lo que no nos damos cuenta es que los músicos tenemos muchas oportunidades laborales fuera de lo que es la interpretación y la docencia. Pero no se nos habla de eso. Eso no se nos habla en clase. Te lo juro, de eso no se nos habla en clase. Nadie lo sabe. Mi experiencia dentro de esto fueron esas jornadas de 2016, donde muchos de mis compañeros que estaban en las cabinas, estaban estudiando ese fin de semana allí, me los encontré por el pasillo. Oye, que tenemos esto, que vamos a hablar de todo esto. Y me dicen, no, es que tengo que estudiar, que el lunes tengo un examen. Bueno, entonces, temazo. Claro, no, tengo que estudiar. ¿De quién es la culpa, ¿no? Entre comillas? Es decir, ¿de quién es la responsabilidad de contarlo o de que la gente lo consuma también, ¿no? O sea, yo también creo que sí que estaría muy bien que los conservatorios tuvieran quizá, no lo sé, esas jornadas maravillosas o a lo mejor que a los alumnos de segundo o tercer curso se les pudieran tener un taller, no sé, algo que es verdad que les abriera ese abanico. Yo sí que en mi clase muchas veces se lo digo a mis alumnos, a nivel muy particular, porque ya ves tú, en mi clase yo tengo 10 alumnos, y sí que a muchos les intento reorientar cuando veo que quizá la interpretación en estos dos caminos, que son tocar en una orquesta o dar clase, las oposiciones cada vez más difíciles, entrar en una orquesta está imposible, pues a lo mejor igual no es tu camino, ¿no? Hay que destacar muchísimo como intérprete para conseguir uno de esos dos trabajos. Entonces sí que les hablo de todo ese tipo de opciones y muchas veces Pero qué bonito no quieren, ¿no? que tú como profesora, que al final es con la persona que vas a estudiar, es porque dicen, quiero ir a estudiar con ella, pues porque la admiro, porque saca muy buenos alumnos, cualquier cosa, y que tú misma digas, no, es que hay todas estas opciones. Que esto, voy a decir un nombre, no pensaba decirlo, pero para mi hijo José Vicente Castelló, que es trompista en la Mahler Chamber y es profesor, fue la primera persona que me dijo, es que me encanta dar clase y me hace intelectualmente replantearme muchas cosas. Y dije, ¡ay! Una persona que toca tan increíble la trompa, como persona también, y además es buen profesor, y además de repente a mí se me abrió todo un mundo que yo no conocía. Entonces, la responsabilidad también, ¿no?, de los profesores de decir, oye, hay más opciones, no solo... Pero es que eso también es un poco en España. En España la figura del profesor todavía no está muy... Bueno, pues al final los sueldos son los que son, no está súper valorado. En Alemania el profesor de conseguir una cátedra en un superior es como lo máximo que se puede conseguir. Yo creo que ahí está la madre del cordero, en la jerarquía
Es decir, el problema es el interpretecentrismo que decía César, y yo voy a decir otra palabra. Entonces, lo que tenemos que hacer, aparte de, por supuesto, mostrar, oye, este es el abanico de posibilidades, pero dentro de ese abanico de posibilidades, la gente sabe que hay una jerarquía y que ser intérprete siempre va a estar en la cúspide de esa jerarquía. Te van a tratar Entonces, un el poco mejor, problema ¿no? es que hay que desjerarquizar las profesiones. Vale. Y en relación a las asignaturas, ¿estamos a nuestros estudiantes verdaderamente dándole las asignaturas que necesitan o las que no sabemos como maestros? Porque yo hay muchas asignaturas que he visto, no sé por qué me da la sensación que estamos dando esto porque el tío que estuvo hace 15 años era muy bueno en esto. Yeah. Bueno, es que los planes de estudio cuesta mucho cambiarlos, entonces sí que es verdad que como docente tienes que meterte en unas casillitas que, bueno, hay libertad de cátedra dentro de un... Si te das historia de la música, pues no te puedes poner a hablar de, no sé, de No, pero por ejemplo, en mi ¿no? caso, yo me tiro a la mitad de la carrera dando canto gregoriano. O sea, de verdad, o sea, no quiero que quede como un meme que me estoy metiendo con ellos, ni mucho menos, No. porque A mí me encanta el he cantado mucho canto tiempo gregoriano. canto gregoriano. Pero me refiero, ¿pero y por qué quizás no me han dado herramientas musicológicas más actuales? O sea, ¿cómo puede ser que en un conservatorio no haya una asignatura de divulgación, sabiendo que Internet es una mina, que te puede dar mucho dinero, que te puedes ganar la vida y tal? Como cantante de canto gregoriano, mi experiencia, Perdón, no sé, perdón, creo no, que está perdón, difícil. perdón, me quiero no hay- reír, pero No, es que sé que suena un poco meme, pero es que lo digo de verdad. Y hablando de asignaturas, hay un temazo que me da un poco de miedo sacarlo, pero es el tema de descolonizar el currículum. Chun, chun. Exacto, ¿qué es eso? Siempre estudiamos lo mismo, un poco como dice César. Hombres blancos, europeos o mucho de Estados Unidos. Centroeuropeos. Centroeuropeos, exacto. Porque no sé si en Londres estudiaran Albéniz, la verdad. Ah, pues no me lo había planteado. No, para ellos era un compositor de segunda, Ah, segurísimo. madre mía. Me lo dijo un amigo. Aquí se abre este sí que es un melón enorme de que se habla mucho, de hecho se está hablando mucho de descolonizar el currículum, pero ¿quién lo va a hacer? O sea, yo como persona blanca tengo la potestad para decidir qué voy a meter o no en este nuevo currículum. No sé, ¿qué pensáis? No me dejéis sola, por favor, que este tema es muy, muy complicado, pero me parece muy necesario sacarlo sobre la mesa. ¿Me miras a mí? Sí. Bueno, se tiene que hacerlo la gente que tiene el poder de hacerlo y el conocimiento para hacerlo, claro. Al final lo que se toca siempre es el canon, siempre es el mismo. Y el canon al final es el canon porque se ha tocado mucho. Quiero decir, Beethoven no nos suena a todos muy bien porque suene muy bien, es porque lo llevamos escuchando en todas partes, a todas horas. Pero bueno, y voy a decir una bomba, no todas las obras de Beethoven son buenas. Que esta es una cosa Es todo barril, ¿eh? los compositores de calidad y los de no calidad, que el concepto calidad es un concepto que me chirría muchísimo, ¿no? Que es la Pero lo calidad. podemos traer también a hoy en día. Es decir, los artistas que suenan en la radio son los que alguien decide que estén en la radio. Claro, sí, sí, sí. Y eso es lo que todo el mundo escucha. O sea, no hace falta irnos a los grandes clásicos, ¿no? O sea, hoy en día también pasa. Hay alguien que decide que esta persona, por la personalidad, por la música que hace, porque es pegadiza la música que cuenta, eso tiene que ser en la radio, tiene que estar en todos lados y todo el mundo tiene que seguir esa música. O sea, alguien decide Es como las siempre eso. modas, Claro. con los colores, este año se lleva el azul, pues venga, toma. Sí, todo no, azul. decías que quién debe hacerlo. Yo creo que hay muchísimo poder en las redes, como tú decías. Ahora mismo las redes sociales, la juventud, ahí tenéis un poder impresionante, porque tenéis la verdad la capacidad de poder ahí de pronto hacer algo... Porque es un pensamiento puramente materialista. ¿Por qué las redes tienen tanto poder y por qué uno que llega a tanto alcance tiene tanto poder? Porque esa gente es dinero. O sea, suena súper mal decirlo, pero es la realidad. Pero esa gente tenéis un poder que hay que usar, no me quito, los intérpretes también, ¿no? O sea, intentar en los conciertos pues cada vez meter más se está haciendo, ¿no? Más Mujeres, compositoras, sí. exactamente. Y no solo eso, porque, o sea, joder, perdón por interrumpirte, pero hay incluso una falta de compromiso nacional. Y no es que, o sea, no quiero que se me interprete aquí, que arriba España, muerte, que yo amo mi país, pero me refiero que... joder, parece que tengo que aclarar. Me refiero, ¿cuánto conocimiento hay de compositores y compositoras españoles? Total, estoy contigo. A tope. Porque yo a lo mejor llego a una asignatura y es como se menciona una lista larguísima de alemanes, austríacos, franceses, sobre todo.
¿Y españoles? ¿Qué pasa? Eso que estamos diciendo de que muchas veces las cosas te gustan porque te las repiten tanto hasta la saciedad. Obviamente que hay distintos estilos que, pues hay países que han destacado más, han tenido el potencial social, económico para poder hacerlo, pero a mí me duele mucho cuando a lo mejor a un compañero de conservatorio digo, ¿me puedes decir 5 compositores españoles? ¿Manuel Le Falla? ¿Albéniz? Oye, ¿pero cuál de los dos? ¿Isaac o Pedro? ¡Hay un Pedro! Voy a decir Entonces, que ese compañero tuyo soy yo. Lo siento. Claro, pero eso es culpa un poco de la educación. Porque nosotros tampoco nos podemos inventar de nada de conocimiento. Sí. El que sea muy friki lo buscará por su cuenta. Pero hay que ponerlo dentro del currículum. Si dentro de nuestro propio país nos estamos autoboicoteando, sí, ¿cómo pretendemos que verdaderamente lleguemos a Bueno, también es cierto, estoy de acuerdo, pero también es cierto que en España el grueso, quiero decir, la cantidad de compositores de altísimo nivel que hay en Alemania y Austria, que hubo en Alemania y Austria, hablo de siglos XVIII y XIX, no es el mismo que había en España. Eso ¿Pero es qué son los compositores de altísimo nivel? Uf. ¿Qué son los compositores de altísimo nivel? Al final es una colonización absoluta. Luego la gente se pregunta, ¿por qué la gente no va a los auditorios como van en Alemania? Es que no hay tantas orquestas como hay en Alemania. Bueno, te preguntarás que es que estamos tocando todo el día música alemana centroeuropea. Entonces es su música, es su cultura que se ha colonizado hacia afuera, hacia todas partes. No simplemente porque a alguien le pareció que estaba muy bien. Quiero decir, no vamos a decir que es que Mozart es que está de moda. No. Rafael hizo mucho, okay, que sería buenísimo que Mozart estuviera de moda. En otro orden de preguntas, es una cosa que discuto mucho con mi marido, que es bailarín de ballet clásico. Y le digo, es que el ballet es francés, nació en Francia. Entonces, aquí, pues es que no hay esa misma cultura del ballet, que yo creo que hay que, por supuesto, que aupar muchísimo más la danza, que es la hermanita pobre absolutamente de las artes, o sea, es una desgracia, pero bueno. Pues hablando de todo esto, tenemos un vídeo de Débora Kelleher, que esta vez, porque ya la vimos en otros capítulos, la presidenta de la Asociación Europea de Conservatorios nos va a hablar de un proyecto muy interesante, con un nombre muy interesante, que es el artista como creador en la sociedad. The Artist as Maker in Society is an EU-funded project that looks at the role of the arts practitioner in today's world, moving beyond the venerable legacy roles that you would have as a concert artist or as an opera performer or in an orchestra, and more looking about a musician in a community in different settings. So one phrase that's used very often is situational excellence, that we know what a concert debut is in a large concert hall, but what is a truly excellent performance in a care home? So what we're looking at through the Artist as Maker in Society are the philosophies behind what an artist's value is in society, and then some of the practical things that institutions can do, such as building their own capacity and professionalism in this new area, such as using digital technologies, and also the importance of diversity, equity, access and inclusion to make higher music education reflective of society, which should and must embrace and respect difference. Bueno, a mí es que me encanta, o sea, amo este vídeo. Me encantan mucho los temas que trae sobre la mesa, lo que dice de diversidad, inclusión, equidad, o sea, el artista como más allá del intérprete musical. Y de hecho, Esther, yo sé que trabajas un poco en este proyecto, aunque bueno, ahora has sido mamá y pues hay cosas más importantes, pero cuéntanos un poco de este proyecto, por favor. Pues fíjate, si este proyecto es inclusivo, que me han esperado los 8 meses de baja, o sea que... ¡Qué bien! Sí, bueno, podría ser que cerraran las oportunidades a una mujer que justo va a ser mamá y que, bueno, no ha sido así. Y, bueno, yo en concreto... presido, o no sé muy bien cómo traducir esa palabra de chair, el grupo 3, Working Group 3 de Lifelong Learning, aprendizaje continuo, ¿no? Entonces, bueno, estamos empezando a trabajar en ello, pero siempre con
con estos temas transversales en la cabeza, estos conceptos transversales siempre en la cabeza, diversidad, inclusión, equidad y, como dice Débora, ¿no? Esa excelencia situacional, o como lo traduzcamos, ¿no? Que es excelencia, ¿no? No sé si lo hemos dicho delante de la cámara, lo hemos hablado antes, estos conceptos de excelencia, calidad, ¿qué quiere decir, no? ¿Qué es un artista o músico excelente? Claro, boom, ahí está. Al final eso lo decide la sociedad, lo que considera que es un músico excelente. Es decir, lo decide la sociedad, lo decide, pues sí, quien tenga más poder para decidirlo, ¿no? La RAE, no tengo ni idea. Bueno, también lo decidimos las personas, ¿no? Sí, o sea, al final, sí. Para mí un artista puede ser excelente y para vosotros no. Pero para mí lo es porque a mí me transmite, me comunica, me genera una conexión que a lo mejor a vosotros no. Por mi situación personal, por la suya o por lo que sea. Claro, pero es que sí es cierto que hay otro canon ahí, ¿no? De que consideramos por excelencia, que está claro que todos consideramos excelente un músico que domina el instrumento, ¿no? Un intérprete que domina el instrumento, que domina el repertorio, que domina la técnica, no lo sé. Lo que pasa es que eso puede ser un instrumentista excelente y puede no ser un comunicador excelente. Es que no tiene por qué estar a la par, ¿no? ¿También Muchas es veces, necesario esa etiqueta? ¿Cuál? ¿De excelencia? Sí. La de excelencia. Para mí es como una etiqueta de arte. Durante toda la historia obsesionados con definir qué es el arte. O sea, ¿verdaderamente es necesario? O sea, no puedo, Claro, no pero sé. si te viene uno diciendo... Si te viene y no, lo que digo, y no sabe tocar su instrumento, puede ser un músico excelente. Aunque sea un gran comunicador, ¿no? Mira James Rhodes, por ejemplo, ¿no? Quiero decir, bueno, oye, es un súper divulgador. Yo es que conozco mucha gente que se ha aproximado a la música gracias a él. Entonces digo, oye... Puede ser un Bienvenido músico sea. excelente, alguien que conoce mucha música, por ejemplo. No es un intérprete excelente. Más no. un melómano, ¿no? Pero es sí, ¿no? O alguien, no sé. O un profesor que no necesariamente toque o tocó en su día y a lo mejor ya no. O un director de orquesta que no tiene instrumento en sí, ¿no? Digamos. Claro, y por ejemplo, voy a dar otro nombre, Ark Malikian. O sea, él era clásico total y de hecho tocó con la Honde, ¿no? Y muy bueno y tal. Y de repente decidió comunicar de una manera totalmente distinta. Es una persona bastante criticada, tengo que decir, es que ahora hace tonterías, ya no es músico, ¿no? Pero es otra forma de... Dictadura del esnobismo. ¿Qué es esto de Lo la he dicho dictadura antes. del esnobismo? Exactamente. O sea, yo veo como las típicas raíces casposas que tenemos de cuñadismo dentro de la música clásica, pues esos, sus hijos, son los dictadores del esnobismo. Son gente que verdaderamente yo creo que no saben ni de música, pero este ejemplo que estás poniendo, ahora toca de tal forma, ¡buah, eso no vale! O, bueno, tú no sabes los divulgadores, la que tenemos muchas veces que aguantar con eso, que a mí incluso me han llegado a decir, compañeros, que es lo más triste, ¿no? De decir, joder, eres una persona joven, ¿no? O sea, no eres una persona de 70 años que no sabes de qué va Instagram ni de qué va Internet y tal, no, es que lo que tú haces es contar anécdotas en Internet. Y yo, pues vamos a ver, o sea, no has tenido que ver mi cuenta mucho para pensar eso, pero eso para mí es una prueba de esa dictadura de esnobismo, de que como no sea como se hacía en el siglo XIX o como se piensa en el siglo XIX, pues parece que no puedes estar dentro de la música Y un clásica. poco de elitismo, ¿no? También. Sí, claro. Es que la por música supuesto. clásica tiene mucho de elitista y además no olvidemos que estamos todo el rato estudiando a personas de hace 200, 300 años. Entonces, claro, es verdad que cuesta ser como moderno y hay mucho de tradicionalismo, ¿no? Como que cuesta implementar cambios. Claro, pero es que incluso hay, dentro de esta dictadura del esnobismo, o sea, hay todo tipo de personas, desde los que tienen un abono en un teatro, que bueno, ya eso nos contarás tú cómo es la experiencia, pero incluso profesores, estudiantes que heredan ese pensamiento porque les hace sentir superiores. Es que hay gente que se siente superior diciendo, ese tío no es un músico. Power relations. Sí. A mí Relaciones de poder. Me está viniendo a la cabeza de lo que hablábamos antes de cómo nos creemos los músicos, ¿no? Por encima de los profesores o dentro de nuestros estamentos. Al final, y esto puede sonar muy polémico, pero un músico en una orquesta, un tutti de viola, por meternos con las violas, que siempre nos metemos con ellas. Eso siempre funciona. Dentro del organigrama, ¿tiene alguien a su cargo? Si lo vemos como si fuera una empresa, ¿tiene alguien a su cargo? El jefe, ¿no? De violas. No, alguien por debajo de. Ya. Es decir, el tutti de la orquesta es probablemente el escalón más bajo de toda la institución.
Que no, Ay, madre que no mía, tiene se que nos van ser, a enfadar, se que nos van no a tiene que enfadar. ser el menos cualificado, ¿eh? No, no, no. Es decir, puede haber puestos, pues al final la persona que monta el escenario no necesita una cualificación profesional tan alta como un músico de orquesta, evidentemente, pero está al mismo nivel. Es decir, el que monta el escenario no trabaja para el músico de orquesta, trabaja para la orquesta, para la institución. Claro, Y pero a partir de quizás ahí esto- somos compañeros. Si yo necesito la silla en tal sitio, tu responsabilidad es que la silla esté en tal sitio. Pero la mía, como músico de orquesta, no es regañarte porque la silla no está en su sitio. Habría que preguntarse, Porque no ¿y soy tu tu jefe? ego de dónde sale? Dicho, ¿su ego de dónde sale? Porque, o sea, estamos viendo de que el músico está maltratado por la sociedad, un poco generalizado, pero luego hay unos sibaritas, unos magnánimos que se creen el hijo de Beethoven, antes hablando un poco... Y entonces yo, de verdad, hago una pregunta desde mi ignorancia. ¿Y ¿Ese no ego de crees que es- dónde sale? yo creo ¿En que qué es por punto de su educación formación? también, ¿En qué eh? punto de su formación una persona dice, ¡buah, es que soy un crack! Y A mí me voy es- a tomar licencias sí, para... es por educación, yo considero, bueno, yo me he metido en el debate, perdón, pero creo que es por educación y porque considero que es todo, o sea, no es tanto una jerarquía, sino es todo se Es interrelaciona. un patrón de maestro-alumno Exacto. que repetimos como en micro, o sea, es como que se Sí. como Como un virus. una especie de, ahí iba a decir mitosis, ¿no? Y voy a defender que uno Pero de- es como una reproducción, Sí. es como el maestro-alumno y el alumno luego aprende ese patrón y lo reparte en la sociedad por donde puede, ¿no? Sí. Es como, nadie coge eso y dice, venga, vamos a ser horizontales. La desjerarquización que has dicho tú me parece fundamental y eso sí creo que desde los conservatorios podríamos hacer mucho. Sí, Porque es que eso es tremendo en la música, es cierto. sí. Yo A lo tengo que mejor una decir que- institución excelente es una institución abolicionista de la jerarquía. Ya, es difícil, ¿eh? Pero eso a veces... Hablando de excelencia. Sí, sí, sí. Pero Y otras cosas. hablando de temas de profesor, alumno, que se van, bueno, jerarquías, todo esto, hay un tema que también quiero sacar que es estabilización de interinos, que, bueno, es algo muy polémico, tema de méritos, como no sé cómo se está viviendo en los conservatorios, especialmente tú. Sí, Ana eso es un María. tema que sí que nos afecta mucho. Es una ley que viene de muy arriba y ya está, se acata la ley como Sí, no no se puede ser de puede otra hacer nada. manera. Sí. Y seguro que es muy positivo para muchas personas y que me parece hasta cierto punto positivo. Es verdad que a mí me parecería mejor estabilizar a los interinos con una prueba de una oposición. Pues, O sea, tú ahora mismo, esta estabilización de interinos hace que una persona pueda dar clase sin hacer ninguna prueba de interpretación y de... Porque a veces yo he visto como tocas y das una clase, entonces ahí valoran, pero no, sin hacer nada de esto, simplemente por tus méritos y tu experiencia entras en un conservatorio. Sí, es cierto que ha habido mucho tiempo en España en el que no ha habido oposiciones para conservatorios superiores, muchísimos años, y ya hace 3-4 años por fin salieron unas oposiciones, unas de acceso en las que también tampoco había que hacer prueba, era solamente por méritos, y otra que sí que era libre. Entonces, bueno, se hizo de las dos maneras y ahora esto pues es un poco más apostar por la parte de De no hacerlo hacer solo prueba. por puntos sin prueba. Es una cuestión que hay que estabilizar, no ocurre solo en música, ocurre Ya. en todos los campos, en muchísimos campos. Sí, pasa en Entonces, toda la administración. De hecho, que se Eso están es. consolidando plazas de gente pues, que a lo mejor eso llevaba 20 años y la plaza suya propia no había salido a concurso y ahora mismo pues, se estabiliza a esa persona o esa plaza en realidad, que no tiene por qué ser para esa misma persona, pero bueno, al final se entiende que cuando tienes muchos méritos porque has estado desarrollando ese trabajo, Claro, probablemente o sea, sea para ti la a mí me plaza. parece que tiene cierto sentido y para personas que llevan 20 años haciendo bien su trabajo me parece fenomenal. Simplemente el sistema a mí no me parece el adecuado. Me Claro, parecería- pues, y si una persona de esas no hace bien su trabajo y lleva 20 años sin tocar su instrumento o sin enseñar, dice, mira, como tengo méritos, me pongo en un conservatorio de clase. A mí, voy a decir la verdad, a mí me daría vergüenza dar clases sin haber estado 20 años tocando mi instrumento y no sabiendo nada. Simplemente A ver, no, es todo un tema, ¿eh? no se puede controlar, porque no hay Claro. méritos artísticos, tampoco no se valoran ni siquiera los méritos artísticos. Entonces es un Ah, ¿no se sistema... valoran los méritos no se valoran, artísticos? no hay 0 puntos por méritos artísticos. Ostras. Es solo por vale. experiencia docente, que me parece súper importante también, pero claro. Sí, sí, pero...
Y seguro que hay gente que con esos méritos da muy buenas clases, que no estamos aquí Segurísimo, generalizando por supuesto. ni mucho menos. Pero y seguro es cierto que tenéis el compañeros. sistema yo preferiría que fuera otro. Sí. Y sobre todo que los jóvenes no podemos ni competir en ese sistema. Efectivamente. ¿Estaréis de acuerdo en eso? Y no solo es que no podéis competir, es que se cierran una cantidad de plazas enorme. En ese caso, entonces ya no vais a poder hacer tampoco una oposición cuando tocara que saliera, porque es que no va a haber plazas, o no tantas, ¿no? Porque se va a estabilizar muchísima gente Claro, a través de este es un sistema. tema tan difícil, sobre todo Sí, porque difícil. de no hacerlo así sería un caos social. No, porque o sea, Revolución. esto ha evidenciado de que la mayoría de nuestros docentes no están en activo. Ya. Por eso hay tanto miedo. Bueno, ahí entra el tema de la incompatibilidad que no vamos a tratar en esta mesa. Guillermo me está mirando con cara de Clara, tira hacia adelante. Es un tema muy interesante que está bien que salga sobre la mesa, pero quiero dar unos pasos atrás. Antes hablábamos de artista en sociedad, de comunidad, todo esto, y tenemos un vídeo de, perdón que se me ha olvidado el nombre, Juan Andrés Rojas, que es el director ejecutivo de la Filarmónica Joven de Colombia, que nos va a hablar de cómo lo hacen allí en Colombia. Personalmente llevo más de 5 años investigando sobre el perfil de los músicos y los estudiantes de música y cómo pueden efectivamente insertarse en el mercado laboral. Por eso en la Filarmónica Joven de Colombia llevamos casi 3 años adelantando una estrategia que permita conectar a los conservatorios, a las universidades, a las escuelas de formación musical con la realidad de la industria. Que sepan realmente cómo funcionan hoy las orquestas, cuáles son los retos de las orquestas, de los programas de formación en música de cámara, de los ensambles, que realmente conectemos esas realidades entre lo que sucede en la academia y lo que sucede en la vida real. Para nosotros ha sido fundamental establecer esos vínculos y preparar mejor a los estudiantes de música colombianos que están entre los 16 y los 24 años, para dotarlos de las habilidades necesarias para enfrentarse a esos retos que hoy tiene la industria musical, no solo en Colombia, sino en el mundo entero. Y por eso creemos que es fundamental ese vínculo existente entre todos los actores del proceso formativo con la industria, con las orquestas, con los teatros, los escenarios, para garantizar que sea un verdadero ecosistema de la música sinfónica y no andar desarticulados todos con iniciativas independientes que no construyen eso, una visión sistémica que nos lleve a todos a un mejor futuro para la música sinfónica, para la práctica artística y por supuesto el desarrollo cultural de nuestros países. Me encanta lo que dice, me encanta el tema de visión sistémica, pensamiento sistémico. Voy a hacer momento friki, voy a recomendar un libro que se llama Pensar en Sistemas, de Donella Meadows, para si alguien se quiere introducir. Me encanta que te lo apuntes. Me encanta mucho este tema, ya es algo mío. Y has sacado el tema de teatros, escenarios, otras instituciones. ¿Cómo vincular eso con los centros? Y te estoy mirando a ti, Miguel, porque, sí. porque eso me doy va, por aludido. Va directamente a ti. Es verdad que, por ejemplo, en el Teatro La Zarzuela en el que yo estoy trabajando, tenemos muchos programas de colaboración, en este caso, por ejemplo, con el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, en el ámbito de la composición. También han venido alumnos de sonología a ver parte de los procesos de ensayo. Tenemos un programa que se llama Ven con nosotros al conjunto, que básicamente es dar cabida a los estudiantes dentro de los procesos de trabajo del teatro. Entonces pueden venir del Instituto de Artes Escénicas de Cádiz, pueden venir a ver uno de los ensayos, les damos una charla en la que les explicamos cómo funciona el proceso de trabajo de una zarzuela, en nuestro caso. Pueden venir estudiantes del conservatorio, de la Escuela de Canto, vienen también del Centro de Tecnología del Espectáculo. O sea, tenemos un montón de centros educativos, no solo de la parte musical, sino también de la parte escénica, que se acercan al teatro a descubrir cómo es un trabajo profesional dentro del mismo. Esa es la herramienta que tenemos para poder acercarles el trabajo profesional. También hay prácticas, tenemos meritorios. Pero o sea, claro, los perfiles artísticos son muy distintos son dentro muy variados. del teatro. Que eso es... Pueden venir para hacer regiduría, Qué para bien. estar de meritorios en la parte de diseño de escenografía, por ejemplo. En 2022 hemos tenido 17 personas en prácticas en diferentes áreas. Pueden venir del mundo de la gestión cultural y que conocen también cómo se gestiona un teatro desde dentro. Es decir, creo que estamos muy conectados con lo que es el ámbito académico de las diferentes ramas, pero también es cierto que nuestra obligación, digamos, por los fines estatutarios del teatro, no nos obliga a esto.
O sea, lo hacéis por amor al arte. Oye, o sea, lo hacéis porque os gusta, escucharte ¿no? hablar de fines estatutarios. Gracias. Yo no sé ni qué Claro, es. pero no, Gracias no, porque es un centro público. Pero es que hay una un centro legislación que público rige el centro. Que financian todos los contribuyentes. Es decir, el del pueblo de Orense de la esquina norte también está financiando el Teatro de la Zarzuela. Entonces es que es maravilloso escuchar al director adjunto de Zarzuela hablar de fines estatutarios de un centro público. Pero es verdad que no hay ninguno que esté relacionado directamente con dar cabida a los estudiantes Bueno, claro, dentro del es teatro. interpretable, claro. Es decir, Pero- lo que sí que tenemos es que uno de nuestro público, digamos, objetivo o al que van destinados nuestras actividades, sí son el público de centros de enseñanzas artísticas. Pero claro, una cosa es que nosotros tengamos la obligación de hacer actividades y tratar de que esa gente venga, y otra cosa es que tengamos que hacer actividades de forma conjunta. O sea, uno de los objetivos es este público joven de instituciones Que nuestras artísticas. actividades estén destinadas a este tipo de público. Vale. Pero puede ser cualquier cosa. Bueno, a ver, está lo que los fines estatutarios dicen, cómo los interpretas y cómo te ves tú a ti mismo como institución, ¿no? Por supuesto. Es decir, Una- ¿cómo crees perdón. tú que la institución debe ser? Voy a Y si debe cortar involucrarse un en la momento. educación. Y de ahí que la dirección actual del teatro haya decidido tomar este camino de colaborar con todos los centros de formación que tienen que ver con las artes escénicas. Vale. Porque- ¿Fines estatutarios son como objetivos, se podría decir? Sí, Que pues es están como- en la- como es- se de- institución. objetivos de la institución, vale. Sí, es para o sea, y además clarificar. está arreglado por ley. Es decir, hay una ley que dice Vale. que los objetivos del Teatro de la Zarzuela son la difusión del patrimonio cultural, musical español, de teatro lírico. O sea, público joven, público joven, a ver cómo... Eso es un temazo entra, también, entra ¿eh? dentro de todo esto. De hecho, bueno, con la actual dirección presentó el proyecto Zarza hace 7 años, este es el 8º, y eso ha dado una revolución totalmente al público del teatro. Yo en su momento hice un estudio, cuando todavía estaba haciendo yo el máster de gestión cultural sobre el público del teatro precisamente, y vi que la evolución en 10 años habíamos pasado del, pongo, 1,5% de público menor de 30 años a más del 8%. Ay, qué bien. Ahora, actualmente, ese es el dato. Ahora, no, este era el dato en 2019. Uy, qué bien. Ahora es más. Ay, qué ilusión. Y Me ha qué hecho- bien hablar de datos. Sí. Ay, Claro. me gustaría hacerte una pregunta. ¿El teatro de la zarzuela debería únicamente dedicarse a la zarzuela? Porque lo mismo, por poner un ejemplo, ¿podría haber cabida que el teatro de la zarzuela hiciera conciertos de música de videojuegos, de música de bandas sonoras, con rigor, bien hecho? Por los fines estatutarios del teatro, no es el tipo de repertorio que se tiene que hacer en el teatro. O sea, el teatro, el objetivo es el género lírico español. Ya Y a después partir de ahí, adaptas, ¿no? Claro, a partir de ahí, evidentemente, el director propone una línea de actuación que, evidentemente, siempre hay alguien por encima. Hay un Consejo de la Música, hay un INAEM, hay un Ministerio de Cultura que tiene que aprobar tus líneas de actuación. Claro, porque ahí hay como innovar, pero no mucho, porque la mayoría del público lo que le gusta es como la zarzuela de toda la vida, pero a la vez quieres atraer a nuevo público. Eso tiene que ser difícil pensar estrategias, ¿no? Es verdad que a nivel de programación yo creo que hay que encontrar un equilibrio, que es un poco lo que ha hecho Daniel Bianco en el teatro, es decir, buscar obras tradicionales con una propuesta muy accesible a cualquier persona, hacer recuperaciones de nuestro patrimonio, que no hay que recordar que hay muchas zarzuelas que están los materiales por ahí perdidos y que hay que recuperarlas porque merecen la pena. O sea, hay musicólogos que han estudiado y han dicho, oye, creemos que esto puede ser interesante. Entonces, a partir de ahí buscamos los materiales, el director musical les echa un vistazo, los estudia, los trabaja y dice, creo que esto podemos sacarlo adelante. Y es una manera también de redescubrir nuestro patrimonio musical, que creo que es uno de los objetivos del teatro. Y luego, por supuesto, la nueva creación. Que aquí es Ahí donde está. también entra en juego la colaboración que tenemos con el Conservatorio de Madrid, de que hacemos un premio de composición, que estamos trabajando ya en ampliarlo, llevamos 2 años haciendo un proyecto piloto con el Conservatorio de Madrid para ver cómo funciona, y la idea es, como decía Esther, que como tenemos un ámbito nacional, poder ampliarlo a todos los centros educativos superiores públicos del país. Voy a hacer una pregunta, César, que se me ha ocurrido ahora. ¿Cómo crees o qué crees que pasa cuando queremos divulgar el tema del teatro de la zarzuela? ¿A ti qué te gustaría ver en la zarzuela, por ejemplo? Claro, es que estábamos hablando, de hecho, antes un poco del tema. El objetivo es el público joven. Y yo muchas veces me he preguntado, ¿cómo podemos hacerlo para llegar? O sea, es la gran pregunta, la Sí, que sí, todo sí. el mundo quiere saber cuál es la solución a eso.
Pero claro, quizás la respuesta incómoda, y yo como musicólogo me duele el doble, porque amo mi país una vez más, Joder, estamos súper patriotas hoy, ¿eh? es el hecho, es que quizás el formato es que quizás las zarzuelas ya son inconexas con la realidad actual. No estoy de acuerdo. No, a mí me gusta. No estoy nada de acuerdo con eso. Para nada. O sea, Bueno. cuentan historias absolutamente universales. Sí, pero no lo digo por las historias ni por la... O sea, a la gente que le gustan las cosas es porque entronca con sus vivencias. Los gustos son culturales. Yo tengo a mi madre que sigue escuchando las canciones de cuando ya era joven y no es porque especialmente le guste esa música, sino porque entronca con sus vivencias. ¿Tú has estado en fallas? ¿Has bailado Paquito el Chocolatero? Fallas no. Pero a lo que me refiero es... O sea, a ver, voy a matizar mis palabras que han podido ser un poco ofensivas. No, Yo o sea, eso estamos aquí. O sea, yo no estoy diciendo que la zarzuela como producto no pueda llegar a los jóvenes. Estoy diciendo que si la zarzuela no llega a los jóvenes como una vivencia de su día a día, como pueden ser las películas, como pueden ser los videojuegos, como puede ser cualquier cosa, va a ser muy difícil crear ese punto de conexión. Pero es que yo creo que viene de mucho antes. Es que el problema está en que la música clásica, o sea, la zarzuela, si a alguien le pones una zarzuela y le explicas un mínimo, le va a encantar. Es que a cualquier persona. El problema es que en los colegios no se les enseña nada de música. Se les enseña a tocar la flauta dulce, no sé, 1 hora a la semana con mucha suerte. ¿Sabes? Bueno, que le no hay desde el educación, COVID. no hay educación. Es que la educación musical tiene que venir desde mucho antes. Todo el mundo debería tener acceso a una educación pero musical. no es solo la mínima. educación, y de hecho mi novia es maestra de música justo, es que ya desde el valor social que ya hay, ahí ya hay un problema. Porque ya hay muchos niños que saben que la asignatura de música es recreo. Exacto. O hay muchos padres que... ¿Pero cómo le vas a poner exámenes en música? Y se quita la asignatura de música cada vez más. En los nuevos Hace no años. mucho yo hice, de hecho, una reflexión en mi cuenta diciendo ¿por qué en países como Alemania es tan importante la música clásica? ¿Estamos olvidando que la música era la herramienta de la nación alemana? Wagner sirvió para reunir todos esos ideales, todos esos ingredientes para que fueran una nación, que el propio protestantismo también lo utilizaba como herramienta para unir a la comunidad y todas estas cosas. O sea, que no solo es la educación, es que es lo de arriba. Es que si lo de arriba no funciona, la educación no puede hacer su trabajo, porque tú te puedes currar mucho las clases, pero luego si el padre del niñito que tal piensa que la música pues no vale para nada, no Bueno, sirve. pero ahí entran herramientas pedagógicas que de hecho hay una cosa que pasa mucho, pero y ahí voy a hablar como maestra, que porque los niños se lo pasen bien no significa que estén aprendiendo, que eso es muy importante. Y tengo que decir, estoy un poco de las dos partes, pero Miguel, yo creo que la zarzuela es muy interesante. Lo único que quizás no la enfocamos ni sabemos cómo. Pero vais a menudo al teatro de la ¿no? zarzuela. Pregunto, ¿vais al menudo al teatro de la zarzuela? Porque yo, es verdad que hace tiempo ahora que no voy, pero cuando voy me da la sensación de que se contemporaneizan mucho las escenografías, que se están creando nuevas piezas, que aplican a nuestros valores contemporáneos, nuestras vivencias contemporáneas. Yo es que creo que acabamos de recrear el verdadero problema de la zarzuela. Sí. Que es que tenemos unos prejuicios Puede ser. de No, algo pero- que no es realidad. pero yo en mi es caso decir, tú no es- ahora mismo te acercas al Teatro de la Zarzuela, ves la producción que hemos hecho de La Dolores, ves la que estamos haciendo Yo te querré, o ves la que vamos a hacer de Luisa Fernanda, y vuelves, seguro. Y es algo que te emociona, que te engancha y que te conecta con el género. Y de repente estamos poniendo una serie de barreras para que la gente llegue y entre por el teatro, que ese es el verdadero problema. Porque los jóvenes que hemos conseguido que entren por la puerta del teatro están volviendo todas las producciones. Y lo mejor que hemos hecho, y creo que es así, no tiene vuelta de hoja, es hablar con los jóvenes. Queremos que los jóvenes vengan al teatro. ¿Qué tenemos que hacer? Hablar con los jóvenes. Eso es justo lo que te he dicho, ese punto de conexión. Pero es que eso lo estamos haciendo. No puedes decir que la zarzuela no está trabajando con los jóvenes o que tiene un problema a la hora de acceder al público joven, porque en realidad lo que estamos haciendo es desmitificar todo esto. Es decir, Pero es que yo romper creo que las barreras y hablar con ellos. yo vuelvo a la educación en los colegios, de verdad, porque es que ese trabajo lo hacéis y seguro que lo hacéis genial, o la nacional, no sé, instituciones que una vez al año la clase de tercero B va a ver un ensayo de la Orquesta Nacional. Es genial, esa iniciativa maravillosa. Pero si luego no tienen una continuidad en el que se siga aprendiendo música, que se les enseñe por qué es tan valiosa, por qué... mira las armonías de esta música de pop.
Muy bien, quinto primero, muy bien. Escucha ahora esto. Se les dé un poquito de, a ver, ¿te parece más complejo? ¿Te parece igual? No sé, cierta, bueno, una educación musical mínima en toda la educación, en toda. Y ahí los divulgadores están haciendo lo que, por otro lado, muchas veces no se hace. Pero de todo modo, lo que yo no estoy diciendo que la zarzuela no se modernicen y que no esté bien lo que hacen, no, me refiero a que el público en su mayoría está hablando de Bizarrap. No está hablando de la zarzuela. O sea, yo no digo de que las cosas que se hayan hecho no estén sirviendo. Claro que están sirviendo y que cada vez se está yendo a mejor, pero estoy hablando del gran público. No estoy diciendo de que animemos a los propios estudiantes a que vengan, o animemos a 3 frikis, sin ofender, pero sabemos a lo que me refiero, gente que le gusta la cultura, que le llama la atención. Yo estoy hablando del gran público, y ahí hay un espacio, que hay un punto de conexión que no existe. Vosotros podéis estar haciendo vuestro trabajo increíble, y lo estáis haciendo, si yo lo he visto, y me gusta. Hace nada estuve viendo la de Ladrones y tal. A lo que me refiero es que ya podéis hacer vuestro trabajo excelentemente, que si no encontráis ese punto conector con lo que es la gran sociedad. ¿Qué es la gran sociedad? Para mí, tú estás diciendo ya, estoy hablando de la gran sociedad joven. Eso es lo que yo estoy hablando. ¿Qué es la gran sociedad joven? Pues para mí la gran sociedad joven ahora mismo es la que escucha a Shakira, la que escucha a Bizarrap, la que se va a ver conciertos de videojuegos pero de música clásica. No, estoy hablando de esa sociedad. Solo que nosotros estamos muy sesgados porque pertenecemos ya al mundo clásico. Entonces, para nosotros estos son obviedades. Bueno, una es a Shakira con una ópera, un drama de la zarzuela y lo tienes, ¿no? Sí, pero por supuesto. Pero si es que a mí me encanta la zarzuela y de hecho es posiblemente el teatro que más me gusta de España. Yo a lo que me estoy refiriendo es que necesitamos conectar de raíz con los jóvenes y para eso tenemos que entrar de lleno con sus vivencias. Antes estabas diciendo, James Rose, se le critica mucho y tal, pero ha demostrado que ha conectado con la gente, ha atraído a mucha gente en nuestro mundo. ¿Por qué no buscamos estrategias parecidas? Y yo creo que en eso los divulgadores tienen pero que no baje la calidad, que aquí hay es el tema. ¿Puedo preguntarte por qué necesitamos conectar con ese mainstream? ¿Cuál es la necesidad? La necesidad, lo mismo es que soy demasiado apocalíptico, la necesidad es que nuestras butacas son un valle de lomos plateados y mi preocupación es dentro de 20 años, ¿qué va a pasar? Pero entonces es la necesidad de que nosotros sobrevivamos, ¿no? De que nosotros o la propia cultura, que es lo que nos importa, ¿no? La cultura es un estamos hablando muy del patrimonio, amplio. de nuestra cultura, es una realidad de que el público está completamente envejecido, sea zarzuela, sea música clásica, lo que sea. O sea, no es nada nuevo. No nos preocupa. En el caso de la zarzuela, por lo que conozco y por los datos que tengo, no es así. O sea, directamente el público... Pues la mayoría de la gente a mí me parece mayor. El público mayoritario es verdad que tiene ya cierta edad, pero es cierto que está cambiando. O sea, cada vez hay menos gente mayor de 65 y hay más gente menor de 30. Sí, pero todavía es cierto que estamos lejos sí, de que se inviertan los papeles, muy lejos, pero es ¿no? que hasta que no pasen unos años y se vea todo el fruto del trabajo que estamos haciendo, yo creo que, ya no digo en el teatro, digo en general, la sociedad, los músicos hemos puesto, los gestores, los que estamos en el mundillo, hemos puesto el foco en conectar con los jóvenes. Se están haciendo cosas en muchos ámbitos. Eso no da los frutos mañana. Eso da los frutos dentro de unos años y hay que ir evaluando si esos procesos de cambio y de tratar de conectar con la gente joven funcionan o no funcionan. Bueno, yo, última cosa que digo, sí, no me refiero en esto en la zarzuela, o sea, me refiero como todas las instituciones en general. Si hay algo que han demostrado es que no han sabido adaptarse a los nuevos medios. Solo tienes que ver en las redes sociales el nulo impacto que tienen, a pesar de que tienen hasta fondo monetario para poder hacer las cosas. Yo voy a lanzar la pregunta última... es, ¿hay mejoría? ¿Es suficiente? Perdón, César, que te interrumpe. Es que ya me están haciendo así, de corta. Voy a lanzar una última pregunta y es ¿hasta qué punto también la institución quiere, pues, porque a veces las redes sociales son muy... Una pregunta que no van a contestar, ¿vale? Guillermo me mira con una cara de no me da más tiempo. A veces las redes sociales son muy inmediatas, a veces tienes... Voy a usar una palabra horrible, pero como venderte un poco y hasta qué punto la institución quiere o no hacer eso y si se puede encontrar un punto medio. Bueno, hasta aquí Estado del Arte, ya acabamos, ya es el último. No sé si después de este podcast a mí me van a despedir o qué va a pasar, pero ha sido un placer enorme no solo tener a estos participantes maravillosos hoy, sino el de resto de los capítulos. Muchas gracias, Esther, por estar aquí, de verdad estoy muy agradecida. Miguel, por darnos esta visión del Teatro de la Zarzuela. Ana María y César, muchísimas gracias, o sea, me han encantado estos
yo le llamo pequeñas discusiones muy necesarias a veces. Los distintos capítulos, y este incluido, van a estar en todas las plataformas de streaming, Spotify, creo que Amazon, Apple, está en todas. Me han dicho que en todas, como Clásica FM. También va a haber un artículo en Melómano sobre este tema, que seguramente va a estar publicado antes de que salga el capítulo. Y también continuaremos este debate en la plataforma de Discord. La plataforma de Discord, el enlace lo tendréis tanto en su cuenta de Instagram de Arte Sin Dormirte, como en Cubo, como en Clásica FM, si no me equivoco. Y si no, nos enviáis un mensaje y dices, oye, no encuentro el enlace, y te lo enviamos. Muchas gracias por hacer esto posible a Arte Sin Dormirte, Cubo con K y 2 Bs, que se me olvida siempre decirlo, Clásica FM y Melómano Digital. Ya está, muchas gracias, hasta aquí. Estamos todos ya que queremos irnos a casa a comer. Así que nada, nos vemos.